Bienvenidos a la clase de hoy. Mi nombre es Bodan Sirojic, soy profesor de educación musical, compositor, doctor en musicología y hoy vamos a hacer un recorrido por lo que es el terreno de los acordes extendidos. Concretamente, las diapositivas que voy a mostrar en pantalla proceden de mi primera conferencia que di hace 11 años, allá por el 2013 en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Lo que vamos a hacer hoy es revisar un poco estas mismas diapositivas y estaré interpretando, digamos, ejemplos musicales basados en los conceptos armónicos que se presentan en las mismas. Entonces, la presentación se llamaba en aquel entonces La conjura de los sonidos. Creo que podríamos añadirle el subtítulo a día de hoy como la discusión de la disonancia en los acordes extendidos. Hay un artículo que, he escrito más adelante y de hecho está publicado en la revista OQED, lo dejaré en la descripción de este vídeo, en el cual explico un concepto clave que es la teoría de la doble bordadura. Entonces, hoy vamos a abordar los acordes extendidos, el tratamiento de la disonancia en los mismos y una explicación que he propuesto que consiste en catalogar las disonancias de las extensiones de los acordes basadas en lo que es la teoría de la doble bordadura. Dicho esto, pues empezamos con la introducción. Aquí podéis reconocer probablemente el famoso preludio en do mayor que hemos estado viendo en el vídeo pasado. Y en la introducción de lo que hablaremos es un poco de la evolución del concepto armónico pasando el contrapunto hasta el cifrado americano. Entonces, lo primero que vemos en esta diapositiva es una comparación de 4 visiones de la armonía. La primera es la contrapuntística. La visión contrapuntística realmente, es la primera que surge en la música occidental y es aquella en la que se conceptualiza la armonía a nivel interválico. De hecho, los acordes como tal, pues no existen como concepto, sino que lo que tenemos es una visión en la cual, pues cada voz es independiente y las relaciones interválicas que se producen entre ellos justifican los acordes mayores y menores. Por cierto, las teorías de aquella época pues derivaban en tablas numéricas que eran bastante curiosas porque uno podía encontrar pues una teoría que para explicar simplemente esta sonoridad que es do mayor, ¿no? En estado fundamental, pues lo que nos diría es que partiendo de la voz del tenor, que sería esta melodía, busquemos una quinta inferior y añadamos a esto una tercera, una décima por encima. Y explicaciones de este tipo, pues, justificaban tanto la creación de los acordes mayores como menores. Sí que hubo ciertas excepciones y algunos acordes que empezaron a trabajarse como acorde, y hoy en día, quizás no se ven tanto como un acorde en estado fundamental, sino que un acorde invertido podría ser el acorde quinta y sexta, ¿vale? Pero esa visión la veremos más adelante. En el contrapunto, y estamos hablando de contrapunto renacentista, la visión es bastante clara en este sentido. Lo que tenemos es estas líneas independientes y la explicación de la armonía básicamente consiste en explicar la relación de los intervalos. Algo similar sucede con el bajo continuo. El bajo continuo, como sabréis, pues es un concepto que se inventa en el barroco, justamente marca un poco el inicio del barroco, el año 1600, y también el inicio de la ópera, que también se empieza a trabajar un poco desde finales del Renacimiento, pero es con el nacimiento del barroco donde la ópera empieza a proliferar. El bajo continuo como tal, el concepto clave que tiene es que se mantiene esta visión interválica de números que estamos viendo, pues una quinta, una segunda, tal, pero se trabajan no desde la voz del tenor, que es la voz central aquí, o incluso las explicaciones interválicas iban en todos los sentidos, sino que se trabaja siempre desde el bajo. Y eso fue una innovación, porque simplemente poniendo una única nota e indicando, por ejemplo, 5 y 3, pues los músicos del momento sabían que tenemos que añadir la quinta y tercera y obtenemos un acorde mayor. Que era simplemente un 6, pues se hacía este acorde. Este tipo de técnica, se puede encontrar en numerosas partituras, casi todas las obras de Bach que incluyen, música de cámara, conciertos y demás. Hay una línea de bajo continuo
Y el bajo continuo muchas veces estaba cifrado, es decir, veíamos estos números de sextas, cuarta y sexta que nos indican un poco las inversiones, pero en otras ocasiones se daba por hecho. Entonces lo único que vemos es una línea de bajo y se asume que el músico, bueno, conociendo el análisis musical y demás, puede deducir los acordes que hacen falta en cada momento. Hoy en día es bastante habitual encontrar la técnica del bajo continuo explicada en lo que son los cursos de armonía, pero también se trabaja en grado profesional y en el grado superior la podemos encontrar en los cursos de repentización, improvisación, acompañamiento, donde pues se trabaja desde el teclado esta lectura de las piezas barrocas en las cuales hay que leer un bajo cifrado. La transición del bajo continuo a la armonía muchas veces se confunde y aquí hay que aclarar que no son lo mismo. Es decir, la visión del barroco, estos tres acordes son entidades diferentes. El primero, que es por ejemplo Do, que tenemos el bajo con 5 y 6, es completamente diferente de un Mi con un 6 o de un Sol como cuarta y sexta, hasta tal punto que no se conciben como una única entidad. Y es que la innovación de la armonía, con la llegada de los tratados de Rameau, el Tratado de Armonía de Rameau, y digamos esa transición en el siglo XVIII que pasamos al estilo más galante y estilo clásico, finalmente innova con el concepto de que todos estos acordes, que son acordes diferentes desde la visión del bajo continuo, se convierten en un único acorde. Y la única unidad que les damos es la del bajo fundamental. La idea de un bajo fundamental, que además Rameau fue de los primeros teóricos que empezó a hablar de ello y se popularizó mucho su teoría, consiste en ver lo que nosotros hoy conocemos como las inversiones de los acordes. Sabemos perfectamente que Do mayor puede estar en un estado fundamental, que es cuando está el Do en el bajo, puede estar en primera inversión, con el Mi en el bajo, y tenemos también la segunda inversión. Pero en ningún momento nos planteamos que estos son, digamos, tres acordes diferentes, sino que simplemente tres inversiones de un único acorde. Y esa visión, pues es también un poco la que se lleva ya con el cifrado más moderno, que es el cifrado de jazz, donde vemos que, pues el acorde Do mayor se indica simplemente con la letra C, todas las notas musicales tienen una letra al abecedario, y la inversión como tal, pues se indica a continuación de lo que es el acorde por esta barra con la cual se divide. Esto nos da un paso más adelante porque realmente el acorde Do mayor en la visión clásica de la armonía pues se puede invertir solo añadiendo un Mi o un Sol en el bajo, pero en la visión del jazz nosotros podemos poner realmente cualquier nota en el bajo y tener ese mismo acorde Do mayor. Podríamos tener Do mayor sobre un bajo Re, un Do mayor sobre un bajo Sol, Fa, por ejemplo. ¿Vale? E incluso notas cromáticas como Si bemol, Fa sostenido, Mi bemol, Mi natural, Do, lo que sea. Entonces, esto sería una visión muy resumida de lo que sería la historia de los cifrados. Y hemos pasado, como vemos, desde lo que es el contrapunto, donde no se tenía todavía esa concepción de acorde como tal definida, sino que se trabajaba con intervalos, al bajo continuo, donde se simplifica y se da la importancia a la línea del bajo, la armonía que nos aporta las inversiones, y finalmente el cifrado de jazz, donde, digamos, se separa un poco la visión de acorde y bajo. Otro concepto que tenemos aquí es el de serie físico-armónica. Entonces, aquí lo que muestro es, los parciales que surgen de la nota La, suponiendo que estamos en una afinación de 4/40, pues el La tendría 55 Hz, y digamos todo lo que serían los diferentes parciales o armónicos que se producen. La cuestión es que cuando tocamos un sonido en un instrumento como el piano o cualquiera de los instrumentos orquestales afinados, vamos a estar escuchando todos estos parciales con diferentes intensidades y con también algunos sonidos inarmónicos que van a estar en ese momento simultáneamente presentes. Esto justifica en parte, un poco la visión en la que afinamos un poco los instrumentos y buscamos
la creación de acordes. Hay, sin embargo, varios problemas, porque sí que es cierto que cuando tocamos la serie armónica, que aquí la tocamos, bueno, con el piano, que está en relación con las frecuencias que vemos en pantalla desafinado, pero no encontramos aquí el acorde menor. Es decir, nosotros cuando estamos tocando esta serie armónica, lo que sí encontramos, por ejemplo, es el acorde mayor, que sería los parciales 4, 5 y 6, pero como tal el acorde menor pues es una, bueno, convención como tal. Y otra cuestión también muy interesante que creo que nos ayuda a visualizar muy bien esto es que a medida que vamos avanzando más arriba en el espectro armónico, los acordes son más consonantes. Es decir, si yo estoy haciendo un acorde de la mayor y lo estoy interpretando aquí, pues realmente la diferencia entre frecuencias es muy grande porque tengo de la a do sostenido pues unos 100 hercios, de do sostenido a mi otros 100 y pico, y luego de mi a la tenemos más de 200 hercios de diferencia. ¿Eso qué significa? Que las notas entre sí están bien separadas y tenemos esa consonancia donde, bueno, pues no hay aparentes batimentos o choques. Sin embargo, si yo realizo este mismo acorde aquí en el bajo, podemos directamente notar todo este componente más disonante, que incluso si lo hago una octava más grave, es peor. Entonces, ¿por qué se produce esta disonancia en el grave que parece muy natural y aquí la perdemos? Pues por la serie físico-armónica. Es decir, cuando estamos mirando y haciendo el acorde de la mayor aquí, pues la diferencia entre frecuencias entre 55 y 110 es de 50 hercios, 55 hercios. Y dentro de ellos, pues tendríamos muy pocos hercios de diferencia entre cada una de las notas. Y quiero recordar que los hercios son batimentos, a fin de cuentas, de la frecuencia que va viajando en el aire, bueno, de la presión atmosférica que se va moviendo, y esas vibraciones que tenemos, pues mientras mayor sea la diferencia entre dos vibraciones, pues menos para interferir. Sin embargo, si las vibraciones están muy juntas, tenemos ese fenómeno que, bueno, pues aquí describimos como disonancia, ¿no? Y por ello, pues un acorde que a priori pues catalogamos como consonante, la mayor, sería disonante si se toca un registro grave. Vale. Entonces, esa sería quizás la conclusión más interesante a nivel compositivo también de lo que es la serie físico-armónica, y es por ello por lo que cuando vemos, por ejemplo, cualquier acompañamiento de un nocturno de Chopin, pues es habitual encontrar intervalos amplios, ¿vale? Por ejemplo, Rachmaninoff, la elegía. Encontramos octava, quinta, octava, es decir, no nos encontramos con un arpegio de este tipo. Sería excesivamente disonante, sino que lo que hay es espacio en el registro grave y arpegios más condensados en el registro superior. Lo mismo sucede en Chopin, ¿vale? O Chopin no hace, se podría hacer técnicamente, no es tan grave, aquí sonaría peor. Bueno, y con esto pues podemos ver que el sistema de afinación que tenemos en la actualidad, pues, y también, bueno, ya no solo el sistema de afinación, sino que la serie físico-armónica, que, bueno, es algo inherente a todo lo que es los fenómenos acústicos naturales, implica que a medida que bajamos en el registro y estamos en tono más grave, pues incrementamos el nivel de disonancia. Y la otra convención, bueno, la otra conclusión que tenemos aquí es que el sistema tonal como tal es un sistema convencional que, bueno, surge de una convención, y evidentemente si nos vamos a otras culturas musicales, pues encontramos otros sistemas de afinación o incluso otras construcciones armónicas que realmente, bueno, pues pueden alejarse en mayor o menor medida de esta serie físico-armónica. En la música occidental, concretamente la música desde el Renacimiento hasta, digamos, el siglo XXI, donde estamos, en Europa trabajando pues los acordes y demás, tenemos un concepto bastante problemático, es el acorde menor. El acorde menor como tal no existe en la serie físico-armónica, sino que es algo que surge de manera, pues poco natural,
y como una inversión de lo que sería, digamos, el acorde mayor. Pero no lo podemos encontrar en los primeros parciales de la serie armónica, y cuando lo encontramos aquí, por ejemplo, que estamos viendo el do sostenido en mi y el sol sostenido, estaría bastante desafinado en relación a lo que sería el acorde menor tal y como conocemos. Vale, seguimos. Tenemos otra cuestión aquí que ya, digamos, incluye una discusión más exhaustiva del concepto de consonancia y disonancia, y que sería, bueno, la clasificación de los intervalos. Como tal, podemos ver que, bueno, hay una línea en la cual, por un lado, pongo la información menor y mayor, digamos, menor, más orden y más caos, podríamos incluso hablar de más y menos entropía. Entonces, a nivel de información, cuando tenemos una octava, digamos, pues a nivel armónico sería lo más básico, porque además está incluido, digamos, dentro de lo que era la serie físico-armónica, es duplicar un poco el espectro. Pero a medida que vamos pasando por estos intervalos, que bueno, pues esta sería mi propuesta, pasamos por los intervalos tonales, sería la octava, la quinta y la justa. Los denomino tonales porque realmente, bueno, son los que definen la tonalidad de, bueno, de lo que sería, bueno, el sistema tonal, y son grados que normalmente nosotros no alteramos. Nosotros cuando estamos en un modo mayor o en un modo menor, pues el do, el fa y el sol son notas comunes. Vale, los tendríamos ahí. Y son generalmente consonados consonancia, a excepción de la cuarta, que como bien sabréis, bueno, pues en el barroco y sobre todo en el Renacimiento se consideraba disonancia, debido a la inestabilidad que supone, bueno, pues ese acorde en segunda inversión, en el cual, bueno, pues hay esa relación de cuarta entre do y fa mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos serían los tres acordes. Pasamos de menos información, de una octava, una quinta, bueno, es más complejidad, y la cuarta justa, pues sería, digamos, ese acorde con mayor disonancia. Y a continuación pasamos a ver los cuatro intervalos modales, que normalmente son los grados un poco así más móviles que definen el modo. Si yo simplemente oigo esto, mi instinto musical me dice que estoy en modo mayor, pero a lo mejor es que estoy en un modo menor. Siendo lo normal pensar que estamos en do mayor. Lo mismo sucede si incluyo la sexta menor. Con lo cual, bueno, pues la cantidad de información que nos aporta la sexta es grande, pero bueno, es menor que la tercera, que es la que realmente define un poco lo que sería el modo mayor o menor. Más aún si le añadimos ya la quinta. También hay un juego muy interesante, y es que nosotros como compositores podemos trabajar la tercera y hacer una tercera menor. Y en vez de incluir el acorde menor, presentar el acorde en la bemol mayor. Cuando en realidad, bueno, pues lo natural sería pensar, si tengo do mi bemol, estoy en do menor. Vale, siendo esa la expresión. Pero sin duda, los cuatro acordes, bueno, los cuatro intervalos modales son muy susceptibles a la transformación, y es quizás por ello que pasamos también un poco del clasicismo al romanticismo, de utilizar más las relaciones de las tonalidades, que serían a intervalos de, bueno, quinta justa, cuarta justa, a relaciones mediánticas de terceras y sextas, en las cuales, bueno, pues tenemos una mayor ambigüedad a nivel de expresión, a nivel de expresión y de organización estructural. Una vez que pasamos del nivel consonante al disonante, pues tenemos, digamos, las tres disonancias que aquí defino como disonancias de dominante. ¿Por qué son de dominante? Porque están implícitas en lo que es la definición de un acorde dominante. El primero es la séptima menor. Si cogemos un acorde mayor y le ponemos la séptima menor, tenemos automáticamente la dominante. Pero al mismo tiempo, al tocar este acorde que estoy tocando, o sol séptima,
estamos añadiendo estos otros intervalos de forma implícita. El primero de ellos es la séptima, el segundo es el tritono que es la cuarta aumentada o quinta disminuida, sería si fa, ¿no? Y el último intervalo que viene aquí, digamos, es la segunda mayor, que estaría implícito aquí. Estas disonancias, que son disonancias de dominantes, las vemos mucho en todo lo que es la música barroca tonal y sobre todo en el clasicismo, y a partir del clasicismo pues se convierten en algo bastante estándar para hablar de dominantes. De hecho, en Mozart pues es muy habitual encontrar este tipo de progresión. Sin embargo, si solo pensamos en el fa y sol, pues podríamos ver que es una sonoridad bastante moderna y disonante. Y lo que ocurre con estas disonancias es que se suavizan de una manera muy interesante y muy fuerte cuando trabajamos acordes, bueno, que incluyen esos intervalos tonales y modales como base. Y finalmente los que son más duros, o los intervalos que presentan más información, que aquí llamo también atonales, sería la séptima mayor, que está a distancia semitono, y la segunda menor. Como tal, al igual que con los de dominante, es posible suavizar estas disonancias, pero son muy cromáticas. Y bueno, en el clasicismo también podemos encontrar algunos ejemplos en los cuales eso sería Beethoven, por ejemplo, en la sonata número 1, pues tiene ese pasaje donde juega con la segunda menor. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se trabajan con estas disonancias, lo que los compositores intentan es suavizarlos con un acorde zonal. Por ejemplo, ahí en ese caso, Beethoven está haciendo sol bemol mayor con el do. Y eso suaviza mucho la sonoridad en vez de simplemente tener, digamos, pues una serie de notas que son simplemente relaciones disonantes o de dominante. Vale, eso sería la clasificación de intervalos. Creo que, bueno, habréis visto probablemente antes de este vídeo, pues otras clasificaciones. Es completamente debatible y se podrían, bueno, proponer cambios y mejoras, pero considero que, bueno, dentro de lo que sería la clasificación de intervalos, nos aporta más información que simplemente la clasificación convencional de decir, pues tenemos consonancia y disonancia, consonancias perfectas o consonancias asonantes, también se les suele, o imperfectas se suele decir a los otros, y disonancias suaves o fuertes. Creo que al hablar un poco de estos otros conceptos de tonal modal, dominante y atonal, estamos añadiendo un nivel mayor de profundización en lo que es los intervalos. Pasamos ya al siguiente punto, que es factores que influyen en la percepción que tenemos de consonancia y disonancia. Para pasar allí es importante aclarar de manera unívoca lo que es consonante y disonante. Entonces, no existe una regla única que nos diga este acorde es disonante o este acorde es consonante, sino que realmente, y esto es un poco también el primer punto que veis aquí, el concepto de consonancia y disonancia surge de las expectativas que nosotros tenemos de un entorno musical. En ciertos contextos, pues por ejemplo, escuchar esta escala puede ser disonante, porque nosotros estaríamos habituados a lo mejor a escuchar la escala natural de do menor y de pronto oímos esto. ¿Vale? Pero en la música japonesa tradicional, pues a lo mejor esa escala tiene su propio nombre de denominación y sería completamente consonante, no estaríamos haciendo ningún tipo de disonancia. Entonces, el contexto musical influye de manera importante en esa percepción. Pero hay otros aspectos que, bueno, pues también influyen en definir lo que tiene mayor reposo o tensión. Entonces, consonancia podemos definirlo como aquellas sonoridades que producen la sensación de reposo, de final o, digamos, de un punto de partida en el cual, bueno, pues se presenta la música. Sin embargo, la disonancia sería todo lo opuesto. Serían los puntos de tensión o los puntos en los cuales pues estamos aumentando el nivel de inestabilidad, de movimiento, de tensión interna, que a fin de cuentas pues sería también una manera de verlo como
orden y caos. El máximo orden de la consonancia, podríamos decir, a nivel final, pues sería el unísono, una nota, o incluso la ausencia de sonido, el silencio, mientras que el ruido blanco o la disonancia de una segunda, o todas las disonancias de un clúster, pues serían la tensión máxima o el caos, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos polos, de la consonancia y la disonancia. Partiendo de esta definición, bueno, ya hemos dicho el primer punto, que es el mapa de expectativas. El siguiente aspecto es el registro, ¿vale? Entonces aquí en el registro vemos que se diferencia por un lado el concepto de agudo y grave. Ya lo hemos comentado en la diapositiva anterior con la serie físico-armónica, y es que un acorde que a priori pues es muy disonante, ¿vale? El registro agudo pues se va a suavizar, ¿vale? Entonces podríamos simplemente aplicar ese concepto, y a medida que vamos avanzando, incluso los intervalos más disonantes empiezan a perder su disonancia y se convierten en más consonantes. Otro concepto es el de disposición. Podemos ver aquí que se habla de disposición abierta y cerrada, y es que a medida que vamos ampliando lo que es la distancia de los intervalos, también estamos suavizando la disonancia. Es más disonante una segunda que una novena, ¿vale? Y esta novena normalmente la podríamos encontrar en un acorde como es, por ejemplo, el de dominante con novena menor, mientras que simplemente la segunda pues es más complicado, y también, bueno, pues si no incluimos esos acordes se pierde un poco la disonancia. Luego, otro concepto es el de timbre. Podemos ver que por un lado hay timbre armónico, inarmónico, perfil dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo, por ejemplo, toco este mismo acorde en unas campanas tubulares, pues probablemente suene muchísimo más disonante que tocado en el piano. ¿Por qué? Porque el timbre de unas campanas tubulares presenta un gran componente de inarmonicidad. Y ya de por sí, pues la nota Do en una campana tubular es un timbre muy rico que tiene muchas notas que no están en la serie armónica, y al juntar estos sonidos de Do, Mi, Sol, pues en un instrumento en el cual tenemos gran componente de inarmonicidad, vamos a tener automáticamente mayor disonancia. También esto ocurre con los perfiles dinámicos. ¿Con perfil dinámico a qué nos referimos? Pues al hecho de que cuando yo, por ejemplo, toco en el piano una nota, con el paso del tiempo la nota desaparece. Si yo este mismo acorde lo toco en unas cuerdas y se lo asigno a un violín, a la viola y demás, y tengo, digamos, pues la distribución del cuarteto de cuerda tocándola, este acorde va a tener mayor disonancia porque todos los sonidos van a estar mantenidos y vamos a tener esa constante en la cual el sonido va a estar presente. Mientras que en el piano, pues sí que vamos a tener un impulso más disonante al comienzo, pero se suaviza y desaparece. Y a ello pues podríamos incluir todas las demás cualidades que podrían ser duración, intensidad, espacio, y también influyen en la percepción. Por ejemplo, un acorde que oímos por un momento muy muy breve, ¿vale?, va a tener un impacto casi percusivo, ¿vale? Con lo cual no es lo mismo percibir un acorde de mayor a modo de ataque estacatísimo y algo rítmico que simplemente de manera suave y prolongada como un acompañamiento. Con lo cual, a mayor fragmentación rítmica o uso percusivo, digamos, del ritmo, pues también mayor puede ser un poco esa percepción de disonancia. Pero al mismo tiempo también disonancias muy fuertes pueden acabar siendo suavizadas por tener, digamos, lo que sería un ritmo muy percusivo, o en el cual pues dejaríamos de percibir los acordes y solo tendríamos esa sensación rítmica. Vale, pasamos ahora a la siguiente diapositiva, a la siguiente presentación que tenemos aquí, que no vamos a insistir mucho porque creo que, estando en este vídeo, pues sabemos todos lo que es un acorde mayor, menor, disminuido y aumentado, pero abajo lo que incluimos es quizás bastante interesante y sí que me voy a centrar un poco en explicar lo que es estos cifrados. Entonces, por un lado, podemos ver, está la fundamental, la tercera menor, tercera mayor, quinta disminuida, quinta y quinta aumentada. ¿Por qué los hemos puesto aquí? Porque son, digamos, las notas que corresponden a los 4 tipos de acorde. Nosotros podríamos tener el acorde
en cualquiera de las combinaciones, y con ello, bueno, pues estas notas las denomino como notas del acorde. Y por el otro lado, vemos que la novena menor, la novena sostenido y demás, pues son notas que denominamos como no del acorde, sino que tensiones. Y estas tensiones lo que hacen es añadir pues un mayor nivel de disonancia a lo que sería la armonía base. Dicho esto, pues lo que vamos a estar viendo ahora es no cómo se construye un acorde, porque todos, bueno, se supone que sabemos cómo es un acorde mayor, tercera menor, tenéis aquí los intervalos, sino que qué tensiones puedo añadir a los acordes mayor, menor, disminuido, aumentado y cuáles son sus implicaciones a nivel de disonancia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acorde do mayor y añadirle una tensión de una novena. Y realmente, bueno, pues tampoco tenemos una sonoridad excesivamente disonante, sino que tenemos una sonoridad muy suave, que, bueno, también es bastante particular y habitual a lo mejor en la música de Debussy. Podríamos ver esa segunda añadida, ¿no? Sin embargo, si hago una novena menor, pues directamente la sonoridad es muy diferente y quizás el nivel de tensión es superior. Pues para hablar de estos, lo que vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas con todas las categorías de acordes básicos y además, bueno, luego miraremos otras construcciones de acordes. Dicho esto, pues empezamos con esta revisión ya de acordes diatónicos. El primer acorde que vamos a ver, bueno, es el acorde mayor, pero antes de ello tenemos aquí unas reglas básicas de la nomenclatura del jazz. ¿Por qué hablamos del jazz? Porque la armonía en el jazz es de las armonías que hemos estado viendo, pues pasando el contrapunto, el bajo continuo, la armonía clásica y el jazz, pues la más extensa y la que incluye, bueno, un mayor número de tensiones. Sin duda, bueno, pues a día de hoy se pueden ver otras visiones en las cuales se incluyan incluso más acordes, pero con la armonía del jazz creo que vamos a tener suficiente discusión y debate para entender lo que son los acordes extendidos y cromáticos. Entonces, hay una serie de reglas y estas reglas, bueno, son bastante sucintas. La primera de ellas es que todos los acordes diatónicos que hemos visto ahí, no mayor, menor, demás, se pueden extender de forma natural hasta la tensión máxima de la treceava. ¿Por qué la treceava y no otro intervalo, la dieciseava o lo que sea? La treceava la cogemos porque una vez que pasamos de la treceava ya hemos incluido todas las notas. Es decir, si yo hago un acorde do mayor y empiezo a añadir la séptima, la novena, la onceava y la treceava, ya estoy teniendo la escala completa de do mayor. Lo único que me hace falta es bajar estas notas aquí y ya he tenido la escala completa. Con ello, bueno, pues otra regla que también se trabaja en la nomenclatura del jazz es partir de que no va a ser las notas del acorde solo la fundamental, la tercera y la quinta, como hemos visto en la diapositiva anterior, sino que también se va a incluir la séptima. Entonces, todos los acordes de forma natural van a tener séptima. Y las notas de tensión son tres: la novena, la onceava o la cuarta y la treceava o la sexta. Y ahora lo único que tenemos aquí, bueno, es pues una definición bastante clara de lo que serían las tensiones, las novenas, las onceavas y las treceavas, que no son válidas, que no podemos utilizar. Entonces, aquí podemos ver que las tensiones no válidas son aquellas que, uno, están a distancia de tritono, con la tercera o la séptima. Entonces, ¿por qué no son válidas? Porque generan otro acorde que ahora miraremos, que es el acorde dominante, ¿no? Y la otra regla que tenemos aquí es que no son válidas aquellas tensiones que están a distancia de semitono por encima de una nota del acorde. Por ejemplo, si tengo un acorde de do mayor y le pongo el re bemol, pues se consideraría tensión no válida, digamos, en la nomenclatura clásica del jazz. Vale, pues dicho esto, ahora sí pasamos a ver un poco los acordes mayores. Y aquí vamos a verlos desde dos tonalidades. Como acorde mayor de una tonalidad mayor y también, bueno, pues como la implicación que tiene también en la tonalidad menor. ¿Vale? Dicho esto, pues imaginémonos que estamos aquí en do mayor
Estamos haciendo el acorde de do mi sol. Entonces, este acorde que funciona también, bueno, como primer grado en do mayor y que también, bueno, pues su equivalente homólogo pues sería el acorde de la menor, pues en la tonalidad de do mayor tiene el fa natural. Y como podéis ver, ese fa natural se le ha puesto una cruz. ¿Y por qué la tenemos ahí tachada? Porque contradice, digamos, dos reglas. La primera regla es que tenemos un semitono a distancia de una nota del acorde, que es el mi, y otra que es el si, que genera con el fa un tritono. ¿Quiere decir esto que nunca podremos tocar este acorde? No, si queremos hacerlo, es totalmente práctico y se puede llevar a cabo. Pero tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, en la música del jazz, pues se evitaría, y si lo utilizamos en nuestro contexto, es muy probable que este acorde no se perciba como acorde mayor, sino que como un acorde dominante sobre tónica. Y es un acorde muy disonante. Quizás dentro de los disonantes, pues es de los más disonantes porque suma al mismo tiempo la disonancia de la dominante con la tónica, que es la resolución. Es como hacer la disonancia y la resolución al mismo tiempo, ¿no? Por eso tenemos ese choque. ¿Qué se podría hacer? Pues evitar directamente la nota fa y tener este acorde, ¿vale? Que nos daría esta sonoridad. Realmente estamos hablando de una escala de 6 sonidos: do, re, mi, sol, la, si. Y con estas notas pues se podrían hacer todo tipo de combinaciones. Y considero que, bueno, estamos en un contexto bastante consonante y tonal. La otra visión que tenemos es ver do mayor no como tonalidad de do mayor, sino que tonalidad de sol mayor o mi menor, ¿vale? Entonces, en ese contexto, pues estaríamos hablando del cuarto grado. Y bueno, creo que, si no me equivoco, definitivamente no sería el segundo, sino que sería el sexto, con lo cual eso habría que corregirlo. Estaríamos hablando aquí del sexto grado de mi menor. Entonces, en esa tonalidad de do mayor, pues el acorde de do tiene el fa sostenido. Y al tener el fa sostenido, pues evidentemente generamos una escala en la cual no se produce ninguna de las disonancias que hemos visto, sino que lo que tenemos es directamente, bueno, pues todas las 7 notas de la escala. Y os preguntaréis, bueno, ¿y cuál es esa escala? Pues esta escala es la que nosotros llamamos escala lidia, y realmente sería la extensión máxima diatónica de un acorde mayor. Yo puedo tocar cualquier acorde mayor como escala lidia. Y de hecho hay un libro teórico bastante interesante que conceptualiza toda la armonía desde el prisma de la escala lidia, que es el concepto de la armonía lidia de George Russell, ¿vale? Es un libro bastante interesante que, bueno, pues nos abre una perspectiva a nuevas sonoridades. Dicho esto, pues simplemente cuando improvisemos podemos tocar todas las notas de la escala mayor, siempre y cuando la fundamental sea, digamos, la cuarta de esa tonalidad. Imaginaos, si estoy en si bemol mayor y si tengo mi bemol en el bajo, que es la cuarta, puedo hacer lo mismo en re bemol. Y no estoy pensando en un acorde concreto, sino que directamente utilizo la escala y aprovecho cualquier combinación de acordes. Aquí completamente en pantalla pues veis este acorde, ¿vale? Que sería, bueno, pues un acorde que incluye la quinta, la séptima, la novena, la tercera y la cuarta sostenido o onceava sostenido.
Y pasamos ya al último acorde de esta serie, que sería el Do mayor entendido desde la tonalidad de Fa mayor, ¿vale? En este caso, pues en Fa mayor, Do sería el quinto grado y en Re menor sería el séptimo, ¿vale? Que lo tenemos aquí indicado con el 7. Entonces, en este acorde no lo llamarían los teóricos de jazz como un acorde mayor, porque el acorde mayor tiene la séptima mayor, el Si natural, ¿vale? Que es este Si. Los músicos de jazz hablarían de un acorde dominante, de Si bemol, ¿vale? Y este acorde dominante, pues evidentemente tiene el mismo problema con el Fa natural que el acorde Do mayor, que es este Fa que hemos tachado, y se va a recomendar siempre evitarlo en la medida de lo posible. Es una sonoridad que Debussy utiliza bastante a menudo, este acorde de dominante con novena y treceava. ¿Qué modo o escala nos resulta de este acorde? Pues la escala resultante es la escala mixolidia, ¿vale? En la escala mixolidia tenemos ese Si bemol, pero al mismo tiempo el Fa natural lo estaríamos evitando, ¿vale? No estaríamos haciendo el Fa natural, sino que evitaríamos el Fa y tendríamos solo estas 6 notas. Ahí he tocado únicamente 2 acordes. Hemos estado con el Do y el Fa, ¿vale? 2 acordes dominantes. Vale, pasamos entonces a resumir un poco cuáles son las posibilidades que hay con el acorde mayor. Entonces, vemos que hay 4 posibles maneras, bueno, 4 sonidos que añadir y, bueno, si partimos de eliminar el concepto del jazz, donde la séptima se incluye, pues el acorde mayor es este, Do, Mi, Sol, y sobre él, bueno, pues si cogemos todas las escalas cromáticas, pues la escala cromática, vamos a tener lo que yo he denominado como la teoría de la doble bordadura. ¿En qué consiste? Pues todo acorde va a tener un semitono por inferior, por debajo de sí, y un semitono superior por encima. Entonces, aquí a este acorde mayor puedo añadirle el Si natural. También le puedo añadir el Re sostenido y el Fa sostenido. Como veis, hay una nota nueva de la que no hemos hablado, porque en las escalas anteriores el Re sostenido no lo hemos tenido en ningún caso. Entonces, ¿qué es lo que es el Re sostenido? Pues el Re sostenido es quizás esa sonoridad de mayor menor que se utiliza mucho en el blues. En el cual se combina el Re sostenido con el Mi. Pero este semitono inferior no es tan moderno, no es solo algo del blues, sino que quizás es de las sonoridades más clásicas que se pueden ver en Mozart. Cuando pensamos en Mozart y en la música clásica, muy a menudo vamos a ver un semitono inferior a cada una de las notas del acorde. De hecho, esta sería la sonoridad. Este tipo de apoyatura cromática que resuelve. Evidentemente Mozart no va a presentar estas notas a la vez, no vamos a oír. Pero incluso si las presentásemos de esta manera, vemos que no son excesivamente disonantes, sino que lo que producen es una especie, de disonancia suave. Y es muy habitual en la música de cine, pues en las bandas sonoras y también en los dibujos animados utilizar este tipo de sonoridad, ¿vale? No voy a tocar ningún tema, probablemente tengáis en mente el tema de los Simpsons, que también utiliza este tipo de disonancias, pero bueno, por derechos de autor no voy a intentar tocar ninguna banda sonora de las actuales. Pero sí que es cierto que podría improvisaros algo que tenga ese tono un poco humorístico, cómico, pensando en estos semitonos inferiores.
¿vale? Ahí estamos simplemente con dos acordes, do mayor y si bemol, y lo único que he hecho es pensar en semitonos cromáticos inferiores. Vale, ¿cuáles son los otros? Pues los otros semitonos son los semitonos superiores. Yo cojo do mayor, en vez de bajarle un semitono, le subo un semitono. Y por eso llamo esto la teoría de la doble bordadura, porque lo que estamos pensando es que tenemos do mayor y subimos y bajamos en relación a ese acorde. Entonces, el semitono superior, que es el que estamos viendo aquí en pantalla, es el más disonante, sin duda, porque es el que contradice esa regla del jazz que hemos hablado, que habla de que toda nota que está a distancia del semitono superior tiene que evitarse. Y aquí podemos ver que si yo toco do mayor con re bemol, es mucho más disonante, y esta sonoridad disonante no es que se evite, sino que, por ejemplo, hay estilos musicales, por ejemplo, en el flamenco se utiliza mucho este tipo de... Este tipo de sonoridad en el cual tenemos esa disonancia de segunda. ¿Por qué? Porque se incluye, por ejemplo, en una escala, que es la escala frigia. Y concretamente la escala frigia mayor, que se utiliza tan a menudo, bueno, pues en la música del flamenco. La siguiente disonancia superior es el fa, y hablábamos de evitarla porque es la resolución, digamos, de la dominante en la tónica, donde es como incluir ese mi y el fa a la vez. Y sí que lo podemos encontrar en música moderna en la actualidad, de hecho es bastante habitual. Encontrar este tipo de sonoridad. ¿Y cómo se justifica? Bueno, la justificación que tiene un poco es, al igual que en el flamenco, partimos de las cuerdas que tiene una guitarra. Y al existir en la guitarra pues ciertas cuerdas que están al aire, se deja que estas cuerdas suenen. Pues imaginaos que estamos en mi mayor, pues tengo el mi como cuerda al aire y puedo tener el acorde si mayor con la cuerda mi al aire. Y eso genera, digamos, esa suavidad armónica que podemos oír. Y el otro intervalo que tenemos es el semitono superior de la quinta. Y quizás, bueno, la pieza más icónica que creo que utiliza esta sonoridad es Gaspard de la Nuit de Ravel, que empieza concretamente con este acorde. Y está haciendo, digamos, el acorde mayor con el semitono superior. ¿Vale? Que esto genera un gran número de disonancia, pero es suavizada siempre y cuando tengamos todo el acorde mayor. Con lo cual podéis ver que sí que es cierto que tenemos tres tensiones muy disonantes, el re bemol, el fa y la bemol, pero son justificadas en ciertos contextos musicales. ¿Qué pasa si sonamos directamente con todos los semitonos a la vez? Pues tenemos un intervalo muy disonante. ¿Y por qué se produce esta disonancia? Porque realmente hay un juego en el cual nuestro oído no sabe si estamos haciendo realmente do mayor o estamos haciendo lo que ya habíamos hecho do mayor, un semitono inferior. Y estamos realmente en el acorde de re bemol con sus floreos. ¿Vale? ¿Qué sería esto? Estando en re bemol. Pero si estoy haciendo esto en do, pues es ahí donde está, digamos, ese choque y es, bueno, el más disonante de todos dentro de la clasificación. Entonces, viendo esto, lo único que nos quedan son tres notas que son notas que no son ni a semitono inferior ni a semitono superior. ¿Por qué? Por ejemplo, el re está a distancia de segunda, el si bemol también y el la. Entonces, ¿qué son estas notas restantes? Pues en este caso, si las tocamos todas a la vez,
como esto, son exactamente este acorde que hemos visto. La dominante en de Fa o el séptimo grado de Re menor. ¿Vale? Que sería posible, bueno, incluirlas todas. Entonces son disonancias muy suaves. Y por ello es muy habitual encontrar que los acordes mayores, bueno, el impresionismo y también, bueno, en muchos estilos musicales, pensando mejor en algo más relacionado con el jazz, pues la bossa nova, se trabajan estas sonoridades muy suaves y son la novena, la segunda y si es necesario crear la sensación de dominante, pues el si bemol. ¿Vale? Y estamos generando, bueno, pues estos acordes mayores, he tocado do y fa, simplemente con sonoridades muy suaves. Y aquí, bueno, pues abajo tenemos esa clasificación escrita ya con una posible graduación, digamos, de las disonancias. Pasamos de la más suave, que sería esta, que realmente es un acorde también de la menor con séptima, a esta en la cual hay una segunda que choca con dos notas, y a la dominante. Ya pasamos a las de semitono inferior, séptima mayor, escala lidia, y la que está fuera del modo, que es la escala mayor menor. Y si seguimos aumentando la disonancia, pues tenemos primeramente esta, que sería la sexta menor o la quinta aumentada, acorde aumentado y mayor, el de Gaspar de Lamy, de Ravel. Tenemos este acorde que es más de música pop, se utiliza por las cuerdas al aire, y el flamenco re bemol. ¿Vale? Entonces, simplemente añadiendo una única disonancia es posible pensar en esta graduación. Si ya estamos hablando de añadir dos disonancias, el número de posibilidades es muchísimo mayor y bueno, se disparan las posibilidades. Y de hecho, bueno, en mi trabajo fin de máster que escribí, bueno, no me acuerdo, ya fue hace probablemente 9 años, una de las cosas que realicé era clasificar todos los acordes que hay en el sistema temperado y pensar en todas estas posibilidades de disonancias. Entonces, si realmente este tema, que bueno, no sé cómo va a ser recibido este vídeo, porque realmente los vídeos anteriores estaban basados más en análisis, pero si este vídeo, bueno, y los que estáis viendo en este momento el vídeo, os gusta este tema, dejar constancia de ello en los comentarios para saber, bueno, si es necesario profundizar más y presentar la teoría más extendida en lo que es mi tesis, bueno, del trabajo fin de máster. Vale, pasamos entonces ahora a hablar de los acordes menores y concretamente volvemos de nuevo a la teoría del jazz y vamos a ver los 6 tipos que surgen aquí. Entonces os enseño, bueno, pues el primero es pensar en do menor como el sexto grado de mi bemol mayor o como primero de do menor. ¿Vale? Que tendría todas estas notas y como podemos ver el la bemol está tachado porque genera un semitono con el sol. Entonces lo normal en la armonía más estándar de jazz es pensar en un acorde menor sin la sexta. Llegamos solo hasta la onceava. Y si queremos incluirla, ¿vale? Pues podemos ver que hay diferentes maneras. Una es pensar en esa sexta como sexta mayor, pero en esos casos se recomienda evitar la séptima y podemos encontrar a veces pues este acorde menor con sexta, pero no lo vamos a ver aquí porque si lo aplicamos en esta teoría directamente también tendría que estar excluido porque genera un tritono con la tercera. Entonces, al tocar esto es más probable que pensemos en una dominante de Fa que en el acorde de do menor, que sería este, ¿no? Y la última que tenemos aquí posibilidad es la que surge de, bueno, la armadura de Fa menor, donde tenemos, bueno, el acorde do dentro de lo que sería un modo frigio, que sería el más restrictivo para la teoría del jazz, y en la concepción más convencional y tradicional solo sería posible añadir la onceava, ¿vale? Entonces, de todas las opciones que podéis ver, bueno, pues si estamos en un terreno más conservador de la armonía, pues solo podríamos añadir 2 notas, que sería la novena y la onceava, al acorde de do menor.
¿Y cuál es la escala que surge? Exactamente, eso es muy interesante observar. Es una escala de carácter pentatónico, en el cual pues tenemos el Fa incluido, con lo cual hay estas 6 notas, ¿vale?, que se trabajan, bueno, pues de manera independiente y pueden verse en todas las combinaciones. Vale, eso sería un poco la visión del acorde menor. Vale, si aplicamos mi teoría, bueno, la propuesta de la teoría que hemos visto en el acorde mayor, de la doble bordadura, pues en la visión de la doble bordadura tendríamos nuevamente una situación bastante interesante, porque tenemos el semitono inferior, que en el estilo clásico es mucho menos habitual, porque principalmente el modo menor se utiliza menos, pero también lo vemos, es decir, si pensamos en piezas icónicas como la sonata en la menor de Mozart. Directamente el tema empieza con 2 notas de semitono inferior del acorde menor. ¿Vale? Tenemos esos 2 notas de sensible. Pero al mismo tiempo la nota Si es diatónica. Donde sí que se ve mucho más es en el romanticismo. Y sí que es cierto que en una sonoridad de Chopin es mucho más habitual pensar en esta armonía. ¿Vale? Y bueno, lo mismo sucede con cada una de ellas. Entonces, hay algunas que son más propias de la tonalidad y otras que se salen un poco de ella. Si estoy en Do menor, incluyo el Si, pues tengo este famoso acorde, que es el acorde de James Bond, ¿no?, que se utiliza en la película. Y es una sonoridad bastante disonante dentro del cabe, pero se suaviza mucho por esa relación de semitono inferior. Si fuera superior sería otra cuestión. El Re sin duda es la más suave de todas, porque es una novena y es diatónica, está dentro de la tonalidad. Sin embargo, el Fa sostenido se sale del tono y quizás, bueno, pues es el que juega un poco con las 2 sonoridades de acorde disminuido y acorde menor a la vez. Y se podría jugar con esa apoyatura o directamente sonar a la vez. ¿Vale? Que podríamos verlo en este tipo de músicas, ¿no? Y el semitono superior, como ya anticipé, bueno, pues es el más disonante. Tenemos el Do sostenido, que evidentemente pues produce uno de los mayores choques. El Mi natural, que nos confunde porque no sabemos si estamos en modo mayor o menor. Y el Sol sostenido sería quizás el más suave, porque es esta sexta menor que dentro de lo que cabe genera un acorde de La bemol mayor. Y también es bastante propicio para modular a nivel de semitono, porque nos da una nota común. Yo puedo hacer esto. Y estoy simplemente jugando con Do menor y Si menor. A lo mejor voy a Mi bemol, Re. Vale. Y finalmente las disonancias que tenemos son las restantes, que no generan ni semitono inferior ni semitono superior. ¿Cuáles son? Pues el Si bemol, que ya sabemos que es diatónico, el Fa, que es la onceava, y el La, que es esta sexta añadida de la que hemos hablado antes. ¿Vale? Entonces, bueno, abajo podéis ver el mismo gráfico que habla de disonancias suaves a semitono inferior, que son las
las disonancias medias y las de semitono superior, que son las fuertes. Y al mismo tiempo pues he intentado graduarlas, digamos, pasando dentro de las suaves por las que son más neutrales. Esta sería un poco más destacada. En semitono inferior lo mismo, el fa sostenido se sale, y en semitono superior el re bemol sería quizás la más disonante de todas, ¿vale? Y surge esa en el modo frigio, ¿vale? La tenemos al igual que en el acorde mayor, pues en ese modo frigio, que también se utiliza bastante en la música del flamenco. Vale, ya parece que hemos visto todos los acordes, pero realmente hay otros acordes que, bueno, pues tendría que entrar en esta misma descripción, que son los acordes semidisminuidos, que vamos a ver a continuación, que, bueno, pues son aquellos que pueden actuar tanto como dominante, como subdominante o predominante, que, bueno, pues sirven para preparar esa sensación de dominante. Entonces, para repasar, un acorde semidisminuido es el acorde disminuido que tiene una séptima menor. Para diferenciar el acorde semidisminuido del acorde disminuido, no nos tenemos que fijar en la tríada, sino que en la séptima del acorde. Y la séptima del acorde es, en este caso, menor. Si fuera una séptima disminuida, estaríamos hablando del acorde completamente disminuido, que sería este. Pero lo que tenemos es un acorde semidisminuido, que suena así. ¿Vale? Y ese acorde también, bueno, se conoce como el acorde Tristan, que utilizamos ahí, o en Debussy. Ahora lo tenemos también ahí. Entonces, el acorde semidisminuido, si aplicamos la misma regla del jazz, pues tenemos el re bemol, que hay que evitar, pero el fa, que sí que se puede incluir, y el la bemol, porque no generan esas disonancias de semitono con ninguna de los acordes de notas del acorde, ni sensación de tritono con la tercera y la séptima, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Pues el resultado sería ese fa, por ejemplo, o el la. ¿Vale? De hecho, con el la generamos una especie de dominante que suena ahí como si fuera un la dominante en primera inversión. Y con el fa y el re bemol sería la nota a evitar, porque genera un exceso de tensión, ¿vale? Bueno, ahí hemos visto un poco los acordes diatónicos. Pasamos ahora a los acordes cromáticos. Entonces, en los acordes cromáticos tenemos, por un lado, los acordes que serían los simétricos o los acordes de transposición limitada, ¿vale? ¿Por qué son simétricos? Porque utilizan el mismo intervalo. Si tengo un acorde mayor, bueno, pues hay un intervalo de tercera mayor, pero hay un intervalo luego de tercera menor. No es simétrico, pero un acorde aumentado tiene el mismo intervalo entre todas sus notas. Tercera mayor, tercera mayor, tercera mayor, y así podemos seguir de forma continua. Entonces, eso es porque se llama simétrico. Lo mismo ocurre con el disminuido. En vez de ser la tercera mayor, es la tercera menor. Pero al mismo tiempo llamamos estos acordes como transposición limitada, porque lo que incluyen es un número limitado de transposiciones. Por ejemplo, el acorde mayor no tiene un número limitado. Se puede transponer 12 veces. Yo puedo hacer do mayor, do sostenido mayor, re mayor, mi bemol mayor, y así 12 veces hasta llegar a repetir do mayor. Sin embargo, un acorde aumentado no se puede hacer 12 veces. Diréis, ¿cómo que no se puede hacer 12 veces? Sí se puede hacer 12 veces, pero cuando llegamos a una nota se vuelve a repetir el mismo acorde. Es decir, yo hago do mayor, pues en este caso es do aumentado, hago do aumentado, es un acorde. Do sostenido aumentado es otro. Re sostenido aumentado, otro. Ya son 3. Y mi bemol sería el último acorde aumentado. Porque en el momento en el que hago mi natural, estoy haciendo el mismo acorde que do. Con lo cual decimos que, por ejemplo, el acorde aumentado
Pues es un acorde de transposición limitada a 4 transposiciones. Solo podemos hacer 4 diferentes acordes. Evidentemente tienen sus inversiones y demás, pero son los mismos. Mi aumentado es el mismo acorde que do aumentado, ¿vale? Por eso cuando señalo aquí el acorde aumentado, le pongo directamente que no tiene una única fundamental do, sino que puede tener 3 fundamentales: do, mi y el sol sostenido. ¿Vale? Y eso es quizás, bueno, pues una de las razones por las cuales el acorde aumentado en el romanticismo tardío, con la música de Liszt, de Wagner y bueno, también ya los compositores del siglo XX, pues se ha popularizado mucho porque tiene gran flexibilidad y permite estas modulaciones cromáticas de una forma bastante interesante. Pero también quiero aclarar con ello que el acorde aumentado, como podéis haber comprobado en el episodio 2, si no me equivoco, de este canal, hemos visto que Mozart lo utilizaba. Entonces, bueno, pues la armonía cromática como tal no es exclusiva de los compositores románticos, sino que también se podía ver en el clasicismo de Mozart, bueno, con estas exploraciones de sonoridades cromáticas. En cambio, el acorde disminuido sí que se utiliza mucho y se utiliza desde el barroco, y Bach, bueno, era un gran admirador de este acorde porque utiliza en gran parte de su repertorio, desde la tocata en fuga en re menor, que tiene un pasaje extendido ¿vale? Y todo eso una extensión de un único acorde disminuido. Mientras que el acorde aumentado no lo solemos encontrar apenas en el barroco. Si conocéis de alguna pieza barroca que utilice el acorde aumentado, dejadlo por favor en los comentarios para, bueno, que la analicemos y la incluyamos en este canal. Entonces, volviendo al tema, el acorde disminuido tiene el mismo problema. Está el acorde de do disminuido, do sostenido disminuido y re disminuido. El momento que hago re sostenido disminuido o mi bemol disminuido es el mismo acorde que do. ¿Y esto por qué se produce? Porque la inversión en estos acordes no existe. Como tal, un acorde disminuido, un acorde aumentado, tienen la misma disposición. Entonces, si un acorde mayor, do mayor, es diferente cuando lo invierto, porque paso de tener tercera y quinta a tercera y cuarta y tercera, tengo diferentes distribuciones de intervalos. El acorde aumentado y disminuido siempre es la misma, siempre tengo terceras mayores, siempre tengo terceras menores. Entonces, por eso os he indicado estas 4 fundamentales para lo que sería un único acorde, ¿vale? Y si ya tenemos esto en mente, pues lo único que nos queda ver es, bueno, las relaciones a semitono inferior, semitono superior y las restantes, ¿no? En el acorde aumentado tenemos a semitono inferior todas este acorde de si aumentado y a semitono superior el de re bemol. ¿Cuál creéis que será más disonante? Pues si nos adherimos al principio que ya hemos visto antes con el acorde mayor y menor, van a ser los de semitono superior los más disonantes, mientras que los de semitono inferior serían los más consonantes, y podemos un poco explorar con ellos. Aquí tenemos un acorde de do aumentado y voy a añadir un semitono inferior. Es una sonoridad bastante consonante. Si lo hago con el semitono superior, notamos una sonoridad mucho más disonante. Es como un choque, ¿no? Y demás. Y las más suaves, sin duda, van a ser las que están a distancia de tono, que no producen ninguna de estas sensaciones de semitono cromáticas. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos el re, el fa sostenido y el la sostenido. ¿Y por qué son tan suaves? Porque generan lo que nosotros conocemos como la escala hexátona, que es la escala de tonos enteros en las cuales, bueno, la distancia entre cada nota es de una segunda. De segunda mayor, ¿vale?
Y abajo lo que vemos son los acordes disminuidos. Y en el acorde disminuido, pues no tenemos esas distancias de tonos, sino que al ser 4 notas y existir solo 12, si las dividimos en grupos de 4 notas, solo hay 3. Entonces tenemos el acorde disminuido a semitono inferior y el acorde disminuido a semitono superior. Nuevamente el más disonante va a ser el de semitono superior y el de inferior sería el más suave. Pero sí que es cierto que no es muy habitual encontrar el acorde disminuido enriquecido con estas notas. Pero si lo hacemos, el resultado que obtenemos es la escala octatónica o la escala disminuida, que luego veremos a continuación. Es un modo de transposición limitada que tiene muchas posibilidades armónicas, como esta, por ejemplo. ¿Vale? Y estamos ahí jugando con unas sonoridades bastante compuestas a nivel de armonía. Dicho esto, pues se podría improvisar nuevamente. Estamos con el acorde disminuido e incluir estas notas. Tenemos y ya terminar ahí, por ejemplo, en la menor. Pero hemos jugado ahí con el acorde disminuido y la escala octatónica en la primera parte de la improvisación. Vale. Ahora, una cuestión muy interesante es entender que el acorde disminuido es también un acorde de dominante múltiple, ¿vale? Dominante múltiple porque en el mismo acorde disminuido tenemos implícitas 4 dominantes. Tenemos la dominante Fa, tenemos la de Sol sostenido, la que hace el Si y la de Re. ¿Esto qué significa? Pues que realmente, pudiendo tener un acorde disminuido, aparte de estas fundamentales, podríamos hacer estas otras. Pero cada una de ellas resulta en una modulación. Esto lo que permite, y lo hacen muchos compositores a partir del romanticismo, es utilizar un único acorde disminuido para ir a 8 tonalidades diferentes. Yo con este acorde puedo ir a Si bemol mayor, a Si bemol menor, a Do sostenido mayor, a Do sostenido menor, a Mi mayor, a Mi menor, a Sol mayor y a Sol menor. Entonces estas serían las 4 dominantes implícitas, que todas estas dominantes que he tocado son dominantes con novena menor, ¿vale? Tengo el Fa y el Sol bemol se convierte en novena menor. Y es necesario escribirlos de manera diferente, es decir, esta escritura que tenemos aquí pues sería la escritura propia de un acorde de Fa de dominante. Pero si lo escribimos como Sol sostenido dominante, hay que armonizar el Do como Si sostenido, el Mi bemol como Re sostenido, el Sol bemol como Fa sostenido. No utilizamos las mismas alteraciones porque dependiendo de las alteraciones pues vamos a una tonalidad u otra. Vale, con ello pues surge también un concepto de disonancia que es la de sustitución a distancia de tritono. El acorde dominante que ya hemos visto, bueno, que se construye con su extensión natural de novena sexta, ¿no? Al mismo tiempo es compatible con el acorde de tritono. Entonces, el tritono es la relación de 3 tonos. Si yo tengo Do y Fa sostenido, pues son relaciones de tritono. Y estas dos dominantes, que la definición de dominantes realmente es el tritono entre tercera y séptima. Esto sería una dominante. Tengo Do, Mi y Do, Si bemol, dominante. Entonces, este tritono de Mi, Si bemol es compartido tanto por Do como por su tritono, que es Fa sostenido. ¿Esto qué produce? Pues nos permite compatibilizar tanto el acorde dominante de Do mayor con el de Fa sostenido a la vez, ¿vale? En la música clásica esto lo llaman como sexta aumentada. De hecho, os voy a poner el ejemplo. Tengo el dominante de Sol
Y en vez de hacer la dominante voy a hacer el tritono, la bemol. En vez de re hago la bemol. Pues he hecho una sexta aumentada italiana. ¿Que lo vamos a hacer con la dominante? Pues esto es re sol. Sexta aumentada con el la bemol. Y esto lo conocían los compositores. Bueno, desde el barroco ya podemos ver sextas aumentadas, pero principalmente donde se popularizan muchos en el clasicismo. Y concretamente Mozart pues era un gran admirador de este intervalo. Y lo utiliza, por ejemplo, en la Sinfonía 40 o en numerosas, sobre todo secciones de transición como semicadencia ampliada, como ese standing on the dominant, esa dominante expandida, sobre la cual juega con la sexta aumentada. Y a partir de ahí Beethoven, Schubert, Schumann, todos los compositores, bueno, pues utilizan esa sustitución de tritono. Pero en la música de jazz, por ejemplo, se va más allá y se combinan estos dos acordes generando lo que estamos viendo abajo. Es decir, si yo sumo todas estas tensiones y las pongo abajo, las puedo interpretar desde do con las tensiones que aparecen arriba y desde fa sostenido con las tensiones que aparecen abajo. Entonces, la escala resultante es casi una escala cromática. Vamos ahora a reflexionar cuáles son las notas que faltan. Faltan las notas fa, el fa no está, y el si natural, ¿vale? ¿Y por qué faltan fa y si? Porque generarían otra dominante, que es la de sol. Entonces, a excepción de fa y si, están todas las notas cromáticas. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite crear una serie de acordes dominante mucho más cromáticos. Vamos a pensarlos. Tenemos do dominante y le puedo poner el fa sostenido. ¿Puedo poner el sol? Sí, es el normal. ¿El sol sostenido? También. Es la quinta aumentada. ¿Puedo poner la sexta? También. ¿Le podemos poner el do sostenido? También es la novena, re bemol, el re natural o la novena aumentada. Con ello, bueno, pues se abre un nuevo mundo de sonoridades que es igualmente compatible con el fa sostenido. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues surgen acordes como este, que es también el acorde que nosotros llamamos como un acorde de bebop, que es bastante habitual en el blues más moderno, más cromático. ¿Vale? Y surge ahí. La otra presentación que tenemos aquí es el acorde menor alterado, del que, bueno, no hemos llegado a hablar de mucho, pero sí que hemos visto que nuestra definición de acorde menor pues era muy limitante porque solo hablábamos de añadir pues la onceava y la novena. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos un acorde de do menor con el si natural? Pues si lo hacemos, realmente estamos generando dos dominantes. Por un lado, tenemos la dominante de sol y por otro lado tenemos esta sensible que se producen a la vez. Con lo cual la recomendación es, bueno, pues tener mucha cautela a la hora de utilizar estos intervalos y también se podrían extender cromáticamente con el fa sostenido, ¿vale? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, unas alteraciones ascendentes del acorde menor con el si natural, con el re, el fa, y ahí llegamos a finalmente tener do menor, ¿vale? Esas serían las extensiones naturales del acorde de do menor alterado. Y luego tenemos esta otra visión que es alternar las cuartas en diferentes combinaciones. Las primeras que vemos aquí, bueno, son resultados que surgen del acorde dominante. Ya lo hemos tocado, bueno, pues tenemos esta sustitución de tritono.
bastante moderna en sonoridad. Entonces, con el Do, pues estamos viendo la tercera, la séptima y la novena aumentada. Con el Fa sostenido es la séptima, la tercera y la sexta. ¿Vale? Y esa sería su inversión. ¿Se pueden hacer las dos? Sí, se pueden combinar y tenemos el acorde, este acorde resultante, que sería, bueno, pues el acorde que hemos comentado de bebop. Aquí hay, por cierto, un ejemplo de Messiaen que, bueno, utiliza este tipo de construcciones de cuartas y, bueno, acordes similares a los que estamos viendo arriba. Y luego, el mismo acorde también lo podríamos interpretar, este acorde de tritono y cuarta, como un acorde menor, ¿vale? Como acorde menor en el cual tenemos la tercera, tenemos la sexta en mayor y la novena. O verlo también con un acorde disminuido, ¿vale? Donde está la fundamental, la tercera en el bajo, la quinta disminuida y la séptima. Vale, y ahí están, digamos, las dos sonoridades. Vale, pues ya hemos visto un poco los acordes principales, diatónicos, cromáticos. Pasamos al siguiente concepto, que son las inversiones, ¿vale? Y aquí en las inversiones, bueno, pues sería interesante ver la teoría de Rameau. Rameau concretamente, bueno, pues habla de 3 inversiones. Estamos en el estado fundamental, primera inversión, segunda inversión. Y una de las cuestiones que nosotros teníamos que plantearnos es qué sucede cuando nuestro acorde mayor ya no es un acorde mayor, sino que es toda la escala mayor con todas sus posibilidades. Entonces, si el acorde mayor lo extendemos, tenemos en realidad, bueno, las 6 inversiones posibles, y cuando llegamos a la séptima volvemos a hacer el estado fundamental. Y lo que tenemos aquí es, pues, una sonoridad estable. En la primera inversión aumenta la inestabilidad, segunda inversión es más inestable. Cuando llegamos a la tercera inversión sería la más inestable de todas, y lo mismo que la cuarta, pero a partir de aquí la estabilidad vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque estos últimos acordes, ya incluso más que inestables, se pueden percibir como acordes propiamente dichos. Es decir, el Fa podría verse como un acorde de Fa en estado fundamental, el La como un acorde de La en estado fundamental y el Do como un acorde de Do en estado fundamental. Entonces, el punto de máxima tensión al que llegamos es esta inversión tercera y cuarta, donde la distancia entre el acorde y el bajo es de una segunda. Entre Do y un Si, una segunda. Lo mismo que cuando tenemos un Re en el bajo. Y de hecho yo diría que el Re incluso es más disonante que el Si, puesto que el Re es una inversión superior. Entonces es bastante interesante reflexionar sobre cómo las inversiones son realmente un círculo en el cual partimos de un estado fundamental y llegamos al mismo estado al finalizar. Otra cosa que mostramos aquí es que las inversiones tienen que entenderse no solo simplemente como un acorde en el que estoy añadiendo una nota grave, digamos, sino que también como el concepto de acorde más bajo. Si yo hago un acorde por sí solo, esto sería estable, es un acorde de Do mayor séptima, ¿no? Sin embargo, si lo hago con el Si en el bajo y lo separo, tengo la inestabilidad de la tercera inversión, donde el bajo está haciendo la séptima del acorde. Entonces, esto realmente, auditivamente, podría percibirse como estado fundamental. Tengo un Do en el bajo. En el momento en el que llego a tener realmente en el registro grave una nota que no es la fundamental, es donde estoy invirtiendo. Y el concepto que tenéis abajo también os explica un poco las dos concepciones que hay de la armonía, que por un lado es la concepción acórdica, los acordes, vamos por terceras, y la otra es la concepción escalística, pensar en unas escalas que, bueno, van subiendo y progresivamente, bueno, pues estamos combinando todas las tensiones sin tener que pensar, bueno, si estamos haciendo un acorde mayor o menor, sino que directamente empleamos notas de una escala determinada. Este ha sido el caso, por ejemplo, con la escala lidia, que os puse de ejemplo. La podíamos combinar ahí con la mixolidia. Yo no estoy pensando en un acorde mayor con séptima menor, novena mayor,
onceava sostenido y treceava, sino que directamente estoy pensando en la escala lidia y mixolidia y haciendo esta improvisación sobre do. Y esto nos permite y nos libera bastante de la carga de estar pensando en todos los acordes en cada momento, y lo que estamos haciendo es simplemente reflexionar sobre la escala que estoy utilizando en un determinado momento y la aplico directamente sobre un acorde base. Entonces vamos a dejar aquí la presentación para hoy. Una cosa que me gustaría hacer es recuperar la grabación de, hace 11 años, de cuando di la primera presentación con estas diapositivas, para, también ver un poco cuáles eran las visiones que tenía en aquel momento sobre estas cuestiones de armonía y demás, y también, ofreceros, digamos, la presentación completa de este material. Si tenéis alguna duda relativa a los conceptos armónicos que se han planteado, pues dejadlo por escrito, por favor, en los comentarios. Y aprovecho la ocasión para invitaros a suscribiros a la página de Patreon que tengo, en la cual, se podrán encontrar más materiales. Concretamente podréis encontrar estas diapositivas en su versión completa y también, otros materiales complementarios. Quizás la grabación de hace 11 años, pues primero esté disponible en Patreon, al igual que la mayoría de estos vídeos que primero se suben allí, y luego, probablemente la veréis por este canal o quizás en otra referencia que os remitiré. Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Espero vernos en la próxima semana en un vídeo más. Entonces os deseo una semana productiva de composición, estudio musical, armonía y análisis. Hasta la próxima.